Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de diálogo, en realidad. Vamos a conocer proyectos muy interesantes, pero lo que queremos sobre todo es hablar de, pues eso, de las quimeras, de los monstruos y de las intersecciones entre quimeras, monstruos y las artes, las ciencias y las tecnologías y las comunidades. Primero, muchas gracias a vosotros por estar y vosotras por estar aquí. Gracias también a la Fundación Daniel y Nina Carasso por apoyar estas mesas importantes para nosotras, pero también para los que todavía no saben que son importantes para ellos. Y también muchas gracias a Teatros del Canal por acoger estos debates aquí en Madrid. Bueno, soy Tere Badía, vengo de Barcelona. Estoy trabajando ahora mismo como directora de una asociación que trae universidades, centros de investigación científica, centros de producción artística y empresas, startups tecnológicas. Esta es mi situación actual y también estamos nosotras desde Barcelona, desde esta misma asociación, coordinando la red ACTS, que es una también de las grandes impulsoras concretamente de esta mesa de debate. Entrando un poquito ya directamente en lo que vamos a hablar, gracias Esther. Esther nos compartió el otro día, cuando estábamos preparando esta mesa, discutíamos un poco entre la idea de la quimera y el monstruo y decíamos, bueno, pero aquí las quimeras normalmente son espacios de posibilidad, los monstruos son espacios de terror, de alguna forma. Y Esther nos pasó las dos definiciones que tienen, bueno, algunas de esas definiciones que se encuentran en la Real Academia Española de la Lengua. Y yo he recogido las que más me han interesado, porque claro, siempre hace uno una lectura interesada de las cosas, y más o menos definen quimera como una potencial metáfora de lo imposible. Aunque tengo que decir, y esto es cosa mía, existen las quimeras, es un pez, y además existen las quimeras monstruosas. Es un pez que tiene una constitución extraña, una cara como de conejo y un cuerpo de pescado. Está en el Mediterráneo. Y bueno, pues estas son las metáforas de lo imposible, pero también de lo posible, porque en su evolución a lo largo del tiempo parece que el concepto de quimera también propone la imaginación como un espacio de lo posible o de lo verdadero, aunque no lo sea. En cambio, el monstruo es algo que dice que casi atenta contra el orden regular de la naturaleza. Es un ser fantástico que causa esencialmente espanto. Es interesante la idea de atentar contra el orden regular de la naturaleza, porque vamos a hablar después de proyectos de bioarte que, bueno, a lo mejor van también en esas direcciones y hay muchísimo debate que hacer. Creo que navegaremos entre estas ambas definiciones, entre las quimeras y los monstruos, porque aquí exploraremos a través de los proyectos de las ponentes esta intersección que es muy bella, pero también es muy vulnerable, entre lo que son las artes, las ciencias, las tecnologías y las comunidades. Son intersecciones que causan conflictos, causan muchas fricciones, porque tienen parámetros estéticos, parámetros éticos que son distintos, pero al mismo tiempo significan, y más ahora, creo que una especie de seducción, una atracción entre conocimientos diferentes, entre procesos diferentes, que yo creo que cada vez estamos más sensibilizados a ellos, sobre todo porque abren estos espacios de posibilidad, estos espacios de imaginación, estos espacios de futuro. Vuelvo un poquito a la red ACTS porque me gustaría explicar qué es, muy brevemente. En realidad la red ACTS es red, pero al mismo tiempo es una malla. Sabéis que tenemos muchas ideas de la red, algunas son jerárquicas, otras son horizontales, otras son circulares, pero a mí lo que me gusta es un poco apelar a la idea de malla, sobre todo porque la malla es un tejido, esencialmente, puede ser de distintos materiales, pero es un tejido de agentes que se anudan, se atan entre sí con una voluntad muy resistente y que tienen muchas tracciones. Tienen distintas tracciones, tienen distintas voces, a veces son planas, a veces se estiran por un nodo, desaparecen o se atenúan en otro nodo. Y esto es lo que, de alguna manera, se quiere hacer con esta red. Es una red que está distribuida ahora mismo en 4 nodos, Euskadi, Cataluña, Valencia y Madrid.
Tenemos a más de 800 personas identificadas, agentes identificados, algunos identificados, o sea, han levantado la mano, yo quiero ser miembro de esta red, otros se han identificado de forma un poquito más, bueno, observando quién está actuando en esta intersección, en este cruce entre las artes, las ciencias, las tecnologías y las comunidades. Y, bueno, insisto en el tema de la red porque ha sido la red, precisamente el Nodo de Madrid, en uno de sus llamados a los miembros, a la gente que está dentro de la comunidad de ACTS en Madrid, a participar en esta mesa. Y de aquí han salido pues estas 3 ponencias, estas 3 presentaciones, estas 3 personas que tenemos aquí que nos van a compartir sus proyectos. Esther, Mónica, Joaco, bienvenidas a vosotras también. Y muchas gracias también porque vais a compartir vuestros proyectos y esperemos que un muy buen diálogo. Voy a presentarlas brevemente. Tienen unas biografías, todas ellas extensas. Hay muchos grupos de investigación, hay muchos doctorados aquí presentes, hay muchos estudios sobre teoría del arte, sobre arte, ciencia, tecnología, pero voy a intentar resumirlo mucho. Esther es investigadora y es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora, ha dirigido grupos de investigación de estudios transversales en la creación contemporánea, forma parte de los grupos de investigación de prácticas artísticas y formas de conocimiento contemporáneo y también de IMARTE, que es investigación de procesos artísticos y nuevas tecnologías, y sobre todo tu investigación aborda estas relaciones entre arte, ciencia y tecnología en torno a la estética, que es importante, y también a la dimensión operativa. Tú lo llamas operativo imaginativo, así que hablamos luego de esto, sobre los medios y los materiales contemporáneos. Y eres especialista en el agua como material artístico. Aquí lo pone en tu currículum. De alguna manera sí, es imposible ser especialista en el agua, pero bueno, sí hice mi tesis sobre la utilización del agua en las prácticas artísticas contemporáneas. Maravilloso. Tendríamos que tener otra mesa solo para hablar de esto. Y también este es especialista en la conservación de los... aquí lo pone variable media. Joaco. Naces en México, en Ciudad de México. Y tu camino, bueno, tú te sitúas en la exploración entre la confluencia entre las artes, las tecnologías y el cuerpo humano. Estás también en la Universidad Carlos III de Madrid, en un proyecto de investigación que se llama Body in Transit. Estás graduado en la Universidad de Castilla-La Mancha, eres un performer, has trabajado mucho sobre la interficie, la idea de interfaz y la idea de cuerpo, entre cuerpo cyborg, entre la tecnología y el cuerpo. Y además estás trabajando has sido parte del equipo de Biorobotics Lab de la UNAM, en México. Y me escribe que su sueño es crear tecnologías desobedientes que se vuelvan compañeras de reflexión creativa. También hablaremos de esto más tarde. La parte que voy a presentar, sí. Perfecto. Y a Mónica le gusta, bueno, no es más fácil, le gusta nadar, la mermelada y el brócoli. Estudia ciencias ambientales, tiene y dos másters, uno en cooperación internacional y en gestión de proyectos culturales. Has trabajado con muchas asociaciones. Has fundado FICA Sound, o sea, tú has trabajado mucho en sonido también. Has sido parte del colectivo Mary Muffin DG Sound System, que yo me quedo con ese nombre, que me parece muy bonito, Mary Muffin. Y eres creadora, productora, gestora cultural, estás especializada en proyectos artísticos que reflexionan sobre los espacios y los procesos de producción, consumo y desecho, así como aquellos que también tienen que ver con la construcción y el diseño de la ciudad. Eres integrante de Basurama. Basurama probablemente conozcáis el colectivo. Es un colectivo que lleva más de 20 años trabajando en arte, arquitectura y comunidades y medio ambiente. Y bueno, trabajan esencialmente en red con una muchísima participación activa de las comunidades y sobre todo poniendo en valor muchos recursos locales y de creatividad. Y vas a presentarnos un proyecto maravilloso que es
es muy, muy, muy interesante. Y vamos a entrar ya en vuestras presentaciones, no me quiero extender. Esther, me encantaría invitarte a que fueras tú la primera para que nos ayudes a comprender esto de qué es la quimera en el contexto del bioarte y también las implicaciones éticas de esta hibridación. Bueno, Tere, pues encantada de estar en esta mesa aquí con vosotros y de compartir con el público también estas reflexiones sobre un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Hablar sobre quimeras y sobre monstruos, yo creo que no solamente es importante a día de hoy, sino que lo va a ser, yo creo que cada vez más, ¿no? Yo voy a intentar un poquito situar este tema desde lo que fue mi experiencia con un proyecto internacional en el que participé hace ya tiempo, entre 2011 y 2015. Era un proyecto europeo con 15 partners, un proyecto que pasó un poco desapercibido, pero que ha sido bastante importante en el sentido de que tenía el objetivo de poner límites éticos a la biología sintética. Era un proyecto liderado desde el Centro de Biotecnología del CSIC. En él se hacían una serie de workshops y de seminarios que hacían confluir a especialistas en esta última rama de la ingeniería genética, que es la biología sintética, gente del ámbito de todas las tecnologías convergentes y la rama de los filósofos del CSIC, que tenían la característica de poner esos límites, ¿no? Ver cómo se podía reflexionar sobre todo lo que está sucediendo. Yo participaba allí, yo creo que era la única persona, más cerca, era la única persona relacionada específicamente con las prácticas artísticas. Estaba Markus Smith, también de Biofaction, una empresa austriaca dedicada a la difusión científica, que han trabajado también, si igual les conocéis, relacionados con exposiciones artísticas, pero yo era la única que trabaja específicamente. Así que bueno, fue una experiencia, digamos, muy intensa, muy bonita y muy, muy interesante. Bueno, para situar un poco este tema, ¿no? Para quien pueda no estar al tanto, la biología sintética se define como la capacidad de diseñar sistemas biológicos existentes o nuevos, ¿no? Por lo tanto, acoge, digamos, o conecta tanto las ciencias de la vida como la ingeniería y la informática, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en la segunda generación. Es esa segunda generación encargada de optimizar, de hacer más rápido, más ágil y, sobre todo, asegurar más fácilmente cuáles van a ser los resultados, generar confianza, ¿no? Estamos en ese momento de preparar el mercado que tiene que venir entre 2020 y 2030, ¿no? Entonces, bueno, se han encontrado hasta más de 500 usos, a día de hoy ya están identificados para este ámbito, que van desde lo que es la rama del mejoramiento, ¿no? Mejoramiento, pues no sé, pensamos en aumentar el rendimiento agrícola, por ejemplo, mejorar las capacidades de los seres vivos, pues en cuanto a adaptabilidad a la temperatura, las toxinas, por ejemplo, ¿no? Reducir la capacidad de nutrición, por ejemplo, que eso también es interesante, o incluso prolongar la longevidad, ¿no? Otra de las áreas es la biofabricación, ¿no? De productos farmacéuticos, muy importante, de vacunas y sobre todo pues, también, por supuesto, de los biodiesels o los biocombustibles, ¿no? que van a sustituir a los actuales, ¿no? Ahí en ese ámbito pues, tenemos ese campo de la agricultura celular que estamos viendo en la pantalla, que es tremendo el campo que se está abriendo allí, tanto para pues, crear productos cárnicos, ¿no? que puedan servir para la alimentación, como biocombustibles pues, a partir de células sintéticas de algas, que es lo que estamos viendo, ¿no? Junto a ello pues, está la idea de crear máquinas biológicas, ¿no? E incluso de resucitar criaturas o combinar criaturas entre sí para dar solución a determinadas cuestiones, ¿no? Y en último lugar tendríamos otra área dentro de los usos, que es el de los servicios personalizados. Estos servicios personalizados tienen que ver con el análisis del historial genético y también con la posibilidad de elegir los genes de los descendientes, ¿no? Bueno, todo esto da lugar a una nueva bioeconomía, que es la que se está implantando ya, la que está por llegar, que tiene pues, miles de entusiastas de la SynBio o SynBio, ¿no?
y que está dentro de esta lógica del solucionismo, del capitalismo. Es como bueno, pues se vende, o así se vendía desde luego en las reuniones que hacíamos, como la solución pues, a los problemas ecológicos, a las enfermedades, a todas las problemáticas que nos afectan, ¿no? La importancia que tiene, yo creo que leí antes de venir para acá esta mañana, que se prevé que entre 2020 y 2030 los beneficios económicos que este ámbito va a generar, sobre todo en la confluencia con la inteligencia artificial, sea de entre 3,5 trillones de dólares al año aproximadamente. O sea que realmente es hacia lo que vamos, ¿no? De hecho, todo esto se ha puesto en marcha, este mercado, vemos claramente que el mercado está ubicado principalmente en Norteamérica, también en China, se está desarrollando bastante, y el COVID pues ha servido, COVID-19, bastante para generar todo este engranaje, ¿no? Poner a punto el engranaje para este mercado. Por otra parte, los riesgos son extremadamente altos, o sea, la generación de nuevas formas de vida sintéticas pues puede dar efectos muy indeseados en el sentido de destrucción de ecosistemas, ¿no? Acceso desigual a esta tecnología desde distintas partes del mundo, distintos sectores de la sociedad y una progresiva polarización social, o sea, una amplificación cada vez mayor, eugenesia, etcétera, ¿no? Bueno, eso por no hablar de terrorismo biológico directamente, que está también muy cerca de este campo, ¿no? Así que digamos que lo que se plantea es que la toma de decisiones la tiene que hacer la sociedad. Y en este punto yo creo que es donde entra en juego la importancia que tienen las artes, ¿no? O las prácticas artísticas también, en el sentido de, como decía Tere, ¿no? De la capacidad del arte pues, para imaginar, para abrir posibilidades, para reflexionar, ¿no? Bueno, aquí he puesto unas cuantas imágenes desde hace 2400 años hasta hace 15 años aproximadamente, que recorren quimeras, monstruos, ¿no? Ese mundo de lo indefinido que está entre la realidad y el sueño, y que los seres humanos pues, constantemente buscamos, probablemente intentando encontrar distintas concepciones de la vida que se van modificando, ¿no? A lo largo del tiempo, de la vida y de nuestra propia especie también, ¿no? Bueno, en las últimas 3 décadas lo que yo sí que identifiqué en este proyecto es que la iconografía específicamente de este campo se ha visto muy afectada, muy influida específicamente por todo lo que es el desarrollo biotecnológico, por la materia genéticamente alterada, ¿no? Por las tecnologías CRISPR, que son súper asequibles y permiten a cualquier persona activar y desactivar genes, ¿no? Y que están a la orden del día ahora mismo. Entonces, bueno, un ejemplo de ello es pues, la obra de Patricia Piccinini, que comentábamos, Tere Tiné, ¿no? También lo utiliza como icono, ¿no? Y que tiene ese doble movimiento de atracción y de repulsión del que vamos a hablar un poquito en esta mesa, ¿no? Y yo lo veo como un ejercicio, de alguna manera, esa atracción y esa repulsión que nos producen estos seres, creo que están en la misma base de los procesos de combinación y de adaptación que se producen, ¿no? A nivel biológico. La cuestión es que Piccinini no genera quimeras, sino que realmente se está apoyando en realidades. Son realidades pues, como la del ser humano cerdo, Human Pig, que se creó en 2017. Esto es interesante porque aquí los científicos, cuando comunicaban, ¿no? este proyecto, hablaban de una quimera, no hablaban de una simbiosis hombre-cerdo, ¿no? Sino que le denominaban quimera, con lo cual yo preveo que el término quimera probablemente se va a modificar en las siguientes décadas para pasar, como decía Tere, a ser más claramente, a estar más relacionado con determinadas realidades difícilmente nombrables, ¿no? Bueno, igual que tenemos este ejemplo de 2017, se ha venido experimentando con muchos otros animales, en la mayoría de ellos considerados ganado, ovejas, cabras, gallos, conejos. Tenemos el conejo de Eduardo Kac, ¿no? Alterado con GPF, con esta proteína, ¿no? Y que en el fondo está muy cerca también de todas estas especies de peces, ¿no? Que se han modificado. Bueno, teniendo en cuenta esto de que la quimera entonces ya no es un sueño, creo que es interesante aportar algunos ejemplos muy brevemente de quimeras, ¿no?
en el mundo del arte, que he intentado hacer una selección de pues, bueno, artistas que no conozcamos quizá tanto, como Eduardo Kac o Simbiótica o Critical Art Ensemble, e irme más a otros casos, ¿no? Aquí os ponía este ejemplo, por ejemplo, de Quimera interespecie, ¿no? De Thomas Grünfeld, un artista alemán que lo que hace es utilizar técnicas taxidérmicas para unir cuerpos reales de animales, ¿no? Y generar estas imágenes que en el fondo vienen de unas narraciones alemanas tradicionales, las Wopelfinger, que nos dan lecciones morales, ¿no? Son animales que nos dan lecciones. Traía también este ejemplo, ¿no? de Peter Stembera, que es, bueno, me gusta mucho, la verdad, este artista checo, que era jardinero y que en 1975, pues, en esta performance ejecutó un injerto sobre su propia piel, ¿no? Él aguantó solamente una serie de horas con esta intimidad con la planta y luego pues tuvo que acudir a un centro hospitalario con una importante infección de sangre. Pero no deja de ser un acto que me parece que es muy poético, ¿no? Quería traer también algún ejemplo de estos híbridos de humano-máquina, vinculados con las especulaciones del transhumanismo, ¿no? Quizá en nuestro imaginario del cine, ¿no? Tetsuo, The Iron Man, pues yo creo que es algo que prácticamente todos nosotros tenemos, pero que se puede conectar con tantas otras prácticas que se están desarrollando en el arte, ¿no? Y en cuanto a diseño, traía esta obra como, bueno, pues, de Assis y Coucher, esta serie de obras de Assis y Coucher que hicieron en los años 90 y que planteaban híbridos de humano con arquitecturas y con objetos difícilmente identificables, donde reflexionaban sobre lo anónimo, ¿no? Lo intercambiable o el terror que subyace de alguna manera al imperativo del poshumanismo, ¿no? En cuanto al colapso de la identidad del ser humano, de las distinciones entre lo que es humano y lo que no es humano. Yo creo que, por ir cerrando ya esta charla, Laura Cinti me parece un muy buen ejemplo de ese paso en las prácticas artísticas a la manipulación, ¿no? del material biológico. Ella es directora del SILAB, un laboratorio de arte y ciencia, y han trabajado específicamente en la biología sintética. Y ha desarrollado este proyecto en el que injerta son genes de queratina dentro de cactus para que se produzcan estas piezas. Lo que a mí me parece interesante, que a lo mejor podemos hablar luego, es todo el debate que se crea en las redes sobre si esto es real o no es real. Hay muchísima gente, ¿no? Dialogando, diciendo, pues yo creo que eso no es real por tal y por cual, porque eso no se puede, y otra gente, no, porque yo he trabajado en este campo y eso sí que es real, porque se podría hacer así. Y otra gente pues que dice, bueno, ¿qué más da si es real o no es real? No sé si eso es lo interesante o el debate debe ir más allá, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la parte como más interesante de todas estas prácticas monstruosas, quiméricas, ¿no? En la misma línea está este proyecto que me gusta mucho de Adam Brandeis también, las GenPets, ¿no? Que han dado lugar al mismo debate o más aún, ¿no? Porque la gente, pues ¿cómo se puede comprar esto? Pero entonces ¿esto es real o no? Bueno, él define, ¿no? Mascotas modificables genéticamente de fácil mantenimiento, hipoalergénicas y seguras para sus hijos, con personalidades controlables a través de fármacos. Fueron presentadas en Ars Electrónica, pero la gente que lo ve en Internet no sabe mucho de esto, entonces ahí se crean unos debates fantásticos, ¿no? Sobre, ¿pero son seguras o no? O sea, crean muchísima inseguridad, sobre todo si son reales. O sea, la cuestión es si son reales o no. Ahí hay un tema que luego yo creo que podemos hablar. Y para dar paso ya a mis compañeros, quería poner esta última diapositiva, hablando un poco también del impulso que estas prácticas artísticas están desarrollando en la dimensión social, en la S del ACTS, ¿no? En cuanto a impulso de laboratorios que proponen a la ciudadanía el biodiseño para todos, ¿no? Los objetivos no siempre son los mismos, o sea, hasta donde yo he visto, hay centros que se centran más en hacer más asequible o atenuar la desconfianza hacia las biotecnologías. Hay otros que se centran más en el comprender a través del hacer.
Y hay otros que desarrollan planteamientos más claramente críticos y exploran objetivos que a nivel industrial pues nos están planteando, que me parece que son los más interesantes, ¿no? Y que están vinculados con Hack Labs y movimientos Do It Yourself y Do It Without. Y bueno, pues con esto yo he terminado. Pues gracias, Esther. Empezamos fuertes. Sí, es cierto que BAC, por ejemplo, tiene este programa, ¿no? De este Trust Me, I Am the Artist, que tiene muchísimo que ver también con ese debate entre los marcos éticos de los trabajos entre artistas, instituciones culturales y audiencias también, bueno, que están ocupándose de estas temáticas. Joaquín, vamos de... Si quieres, ¿sí? ¿Estás bien? Hola. La investigación artística que presento ante ustedes nace de una colaboración muy desafortunada que, a pesar de las mejores intenciones y disposiciones, salió súper mal. En esta situación aparecieron dos cosas. Una imposibilidad de comunicación que se vio representada por diferencias en las áreas disciplinares, las visiones artísticas y relacionales. La otra cosa fue el espejismo de que al buscar posibles canales de comunicación en un entorno adverso se daba una explosión de creatividad. Cómo al final la comunicación por los canales que yo pude imaginar no fue posible, pensé. Si no me puedo comunicar con ella, tal vez podría crear una máquina con inteligencia artificial que lo haga. Construcción de presente donde se regulan distintos sistemas de poder. Si el tiempo es relativo, puede considerarse poder real. Esta colaboración fracasó, pero pude apreciar que mi inventiva se había visto positivamente afectada. Pensé que la máquina, lo que necesitaba era hacer una máquina que produjera situaciones similares a las que yo viví. De ahí se disparó la búsqueda. El primer encuentro fue con los sensores musculares, que me dieron la sensación de que mi cuerpo estaba literalmente conectado a la computadora. Fue una sensación nueva y clara. Esa fue una intuición que me vino a partir del trabajo de Marco Donnarumma. Compré los sensores por internet, los conecté de forma súper básica con el Getting Started y sentí inmediatamente una sensación de agencia sobre el display LED que encendía cuando yo tonificaba mi músculo y hacía un fade out conforme yo... Casa, sin reloj. El tiempo pasaba atrás de la ventana. Por eso la miro y la filmo. Ahí es la luz del sol la que me hace entender que pasa el tiempo. De un lado hacia el otro, lo que filmo, si bien es siempre lo mismo, también es distinto. Filmo todo esto en distintos formatos, porque la percepción del tiempo tiene una materia que aún no comprendo. El Joaquinator se fue desarrollando a lo largo de una serie de descubrimientos, experimentando a lo largo de diferentes performances. El primer descubrimiento fue que al sincronizar la tonicidad muscular con el sonido se manifiesta una expresividad corporal diferente, ya que tu cuerpo genera sonidos, pero los sonidos afectan la forma en la que te mueves, creando lo que se conoce como biofeedback. Después sucedió otro encuentro. En vez de utilizar sonidos de sintetizador, usar samplers de voz con conceptos, emociones y sueños. En ese orden fue la experimentación. También hubo un momento en el que le dimos el control de clips de video y video interactivo en directo. Estos experimentos se fueron dando en las colaboraciones con artistas como la visualista Fabiola Simonetti, el cineasta Francisco Bouzas,
el bailarín Pablo Zamorano y la performer Rafaela Manchetti. Entre la aleatoriedad de la computadora introducida a propósito, los biorritmos del cuerpo un poco aleatorios también, y el control de la interfaz basado en la tonicidad muscular y el balance del cuerpo, aparecen ciertas relaciones en el montaje en vivo del material audiovisual que no podrían aparecer de otra manera. La forma en la que se hace este embodiment de la interfaz cambia la manera de percibir el contenido del material en juego. Una parte importante era el embodiment de la tecnología en el cuerpo de la performer, pero también la forma en la que esa tecnología y su diseño de interactividad albergaba dentro de sí la aleatoriedad computacional y la del cuerpo biológico dentro de la tecnología. Otra vez un uroboros, elementos computacionales en el cuerpo biológico y elementos biológicos en forma de señales en el hardware y software del dispositivo. Ambas aleatoriedades, la numérica y la biológica, me llevaron a pensar que se podía crear interfaces que no reaccionen como un teclado MIDI, sino que nos asistan en el proceso de reflexión artística. Ahora te voy a cambiar el sonido por otro. Actualmente el proyecto está viviendo el contacto con un estudio científico en el que estamos explorando cómo ese rising de creatividad se manifiesta en relación con la percepción del propio cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿Cómo la sientes? Cuando el proyecto nació, me dediqué a crear interfaces para vincular el cuerpo con el sonido y con el video. Ahora también estoy explorando cómo crear interfaces cooperativas con el campo científico. Como una autorreflexión, pensando en todo lo que he dicho aquí, me regresa a la memoria el descubrimiento que tuve al conocer el trabajo de Instituto Stokos, que fue para crear un puente orgánico entre dos lenguajes, a través de dispositivos interactivos, hay que conocer las sutilezas de los tres campos. En el caso de Instituto Stokos, la danza, la música y la computación. Comprendiendo esas sutilezas, se puede apreciar cómo vincular elementos afines con las tecnologías más adecuadas. Me llega la sensación de que lo mismo aplica para la conexión entre campos epistémicos fuera de las artes. Hay primero que conocer las sutilezas, el lenguaje de cada campo y ver qué terminales nerviosas son más afines y bordar un tejido conectivo preciso entre ellas. Gracias. Muchas gracias, Joaco. Ya me están apareciendo cosas en las dos presentaciones. Mónica, ¿nos vas a contar un poco sobre Inserere? ¿Sí? Sí, voy a por ello. Pues Inserere es un proyecto que realizamos Basurama hace 2 años con una beca de la Academia de España en Roma. Es un proyecto de investigación, de creación y de mediación que intenta reflexionar un poco, como decía Tere al principio, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con los procesos de producción, consumo y desecho, y también aplicando este concepto, ¿no?, a las ciudades. Las ciudades que hoy en día vivimos son cada vez más homogéneas, son como un poco la misma ciudad, pero hay ejemplos dentro de las mismas que nos sacan de esa homogeneidad, ¿no? Entonces, nosotros a través de este proyecto queríamos reflexionar un poco sobre de qué manera esas ciudades pueden mutar a otros lugares y convertirse en ciudades un poco más agropolitanas, y luego vais a entender por qué, ¿no? El proyecto se basa en prácticas performativas de cuidado como ese contrario, ¿no?, a las sociedades neoliberales de consumo, el individualismo y las ciudades tardocapitalistas, porque nosotros en Basurama siempre decimos, y a mí me gusta mucho decir, que para nosotros el cuidado es lo contrario al consumo, ¿no? El consumo es en lo que estamos completamente sumidos y las prácticas de cuidado son lo contrario a esa vorágine, ¿no?, consumista en la que nos encontramos hoy en día. Bueno, el proyecto se enmarca dentro de los 3 objetivos de desarrollo sostenible, que son estos 3, que todos ya no sabemos.
Y ahora entro directamente en ello. Este es un cuadro de Bartolomé Bimbi, es un pintor del siglo XVI, uno de los grandes pintores de la familia Medici, porque en aquella época una de las grandes colecciones más importantes, al mismo nivel que el arte, eran los cítricos. Los cítricos eran una cosa que les volvía loquísimos. Entonces, el proyecto Inserere parte de una investigación sobre los cítricos, no solo por las relaciones que en España y en Italia hay de ellos, de hecho, los primeros cítricos que llegan a Italia son en Sicilia, provenientes, digamos, de Asia, pero los primeros que entran en península provienen de Valencia, cuando todo aquello era nuestro. Pero vamos, lo interesante de esto es como que estas grandes colecciones cítricas para los Medici eran eran una cosa como muy importante, las cuidaban muchísimo, ¿no? Y llegaron al punto de crear arquitecturas específicas, como son estas limonallas, para guardar los cítricos durante los inviernos, porque claro, son mucho más habituados a un clima mucho más cálido, ¿no? Y también yo traía una quimera real, como ha dicho Tere antes, un pez, pues esta es una quimera real, la que veis ahí, que es una bizarría, una bizarra, diríamos nosotros, una bizarría en italiano, que tiene mucho que ver también con esta temática de la exposición, ¿no? Lo freak. ¿Y por qué surgían estas bizarradas, ¿no? dentro de las limonallas de los Medici? Pues porque los cítricos son una de las especies vegetales, a mí me gusta decir, más poliamorosas. Es decir, se juntan entre ellos súper bien y producen nuevas variedades posibles. Es decir, si juntamos una pera y una cereza, pues probablemente la hibridación no dé un producto viable, no veamos un nuevo ser surgiendo de eso. Sin embargo, de los cítricos casi siempre pasa. Entonces, el proyecto trabaja con huertos comunitarios de la ciudad de Roma. También, aparte de huertos comunitarios, bueno, trabajamos con 2 jardines. Decidimos trabajar con huertos comunitarios para que fueran prácticas voluntarias, es decir, la gente que trabaja en esos huertos es gente voluntaria que está allí generando nuevo imaginario de ciudad. Son fisuras, a mí me gusta decir, ¿no? O brechas dentro de la ciudad urbana que traen parte del campo, parte de los saberes, parte de formas de convivencia y que permiten preservar cierto conocimiento, no solo técnico, sino también relacional y de cuidados de lo agrícola, que es importante, ¿no? que se siga pasando de generación en generación, porque ese patrimonio cultural, que muchas veces es muy intangible, también es necesario que se conserve de alguna manera, ¿no? Y en parte, por ejemplo, las semillas, ¿no? Es muy importante que sigan en la vida, porque al seguir en la vida su genética sigue evolucionando, mientras que los bancos de semillas se convierten en una cosa estanca, ¿no? Es decir, esa semilla que está en un banco pero no sigue el proceso de vida, pues no tiene esa capacidad de adaptación, ¿no? A los procesos de cambio que se producen cada vez, de hecho, con mayor velocidad. Estas son algunas de los huertos. Como veis, hay algunos gigantes, otros muy pequeñitos y otros que son una plaza dentro de una comunidad de vecinos, ¿no? O sea, hay un poco de todo, y otros que son pues mucho más grandes a las afueras de la ciudad. Aparte de con los huertos, trabajamos con Giuseppe, que es este señor, que es un productor de cítricos, porque dentro del proyecto también era muy importante, pues en esas prácticas de cuidado, no comprar árboles de cítricos en unos grandes almacenes, evidentemente, ¿no? Entonces, Giuseppe era un productor de cítricos, 4ª generación, orgulloso de decir que ha nacido debajo de un naranjo amargo, y con unas prácticas de cuidado y de relación con los árboles, la verdad que bellísimas. Y él fue también nuestro maestro injertador, porque uno de los principales objetivos del proyecto era, en parte, trabajar con estos huertos para generar red también entre ellos, porque había muy poca red generada de contacto dentro de los huertos. El proyecto consiguió, pues, claro, al final tú eres un factor, un agente que viene de fuera, que hace especie de mediación, que comunica, que pone en contacto y empiezan a establecerse otras prácticas de colaboración entre ellos, pero también pretendía poner en relación los árboles de cítricos que se encontraban en estos huertos, para establecer esas prácticas de cuidado no solamente entre las personas, sino también entre las personas y esos árboles, y relaciones en los árboles entre sí. Entonces, se hicieron injertos cítricos entre los huertos,
huertos, es decir, huerto 1 le daba una ramita de bergamota a huerto 2 que tenía un limonero, huerto 2 limonero al chinoto que estaba en el huerto 3. Inciso, hay que decir que todos los árboles que estaban en estos huertos también fueron elegidos por variables ambientales en función de las necesidades o identificaciones que hacían los propios hortistas, ¿no? Hortistas, esta palabra que nos invertamos porque eran hortelanos y artistas al mismo tiempo, ¿no? Porque eran ellos mismos los que también estaban en el proceso de creación del proyecto. Y entonces, pues algunos huertos eligieron pues especies cítricas que eran mucho más mielíferas porque querían atraer abejas para poder hacer miel, otros especies que no fueran caducifolias porque estaban cerca de carreteras para que tuviesen mayor absorción de CO2 a lo largo del año. Bueno, cada uno con unas necesidades específicas. Entonces, se hicieron esos injertos. Estos son algunos de los árboles que se injertaron con el objetivo de que a través de esos injertos se produjeran hibridaciones en el futuro que nos ayudasen a tener quimeras propias, ¿no? O sea, generar nuestras propias quimeras cítricas como las habían generado los Medici, sobre todo para ayudarnos a pensar en esos nuevos futuros, ¿no? En la preservación, la importancia de la preservación de las biodiversidades que tenemos, pero también de la no negación de biodiversidades futuras, ¿no? De esas posibles mutaciones o hibridaciones que se dan entre nosotros, pero también entre nuestros saberes, en nuestras formas de vivir, en nuestras formas de relacionarnos, que es lo que constituirá las nuevas ciudades del futuro, ¿no? Entonces, hoy en día, como empezaba al principio, ¿no? Que tendemos a homogeneizar las ciudades cuando en realidad son cada vez más diversas, pero la biodiversidad cada vez está como más negada, ¿no? Tanto a un nivel no humano, vegetal, o a un nivel humano de homogeneizar lo más posible, ¿no? Pues el proyecto pretendía imaginar esas otras posibles ciudades, cuanto más híbridas, mejor. Y ya termino o sea, solamente es esto porque, claro, el proyecto lo cuento yo, pero aquí están todos los agentes que participaron en el desarrollo del proyecto, ¿no? Que hay instituciones, hay científicos, hay universidades, hay ciudadanos, hay artistas, están los hortistas, o sea, hay un compendio de agentes gigantes, porque estos proyectos al final que mezclan, pues sí, unas partes técnicas, pero con partes de investigación, ¿no? Del IBIA, por ejemplo, en Valencia, de las nuevas variedades cítricas que están creando en función de también, pues, algunas necesidades comerciales, otras estéticas, ¿no? También es muy interesante y ahí se abre un melón muy grande sobre quién tiene el patrimonio genético, ¿no? O sea, a quién pertenece el patrimonio genético de no solo las especies vegetales, sino el nuestro propio, ¿no? Que cuando te haces un análisis genético, pues le estás dando tu patrimonio a una empresa privada, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todo eso, no? Entonces, bueno, interesante toda esa red de agentes, ¿no? Y toda esa comunicación que se genera entre los agentes, que yo creo que es muy importante, sobre todo en el proceso de generar nuevo conocimiento, ¿no? Y ya termino con algunas fotos de los hortistas, solo para que les veáis. Y ya está, simplemente eso, que todos ciudadanos somos productores, creadores y cuidadores de nuestras ciudades y que ojalá lo sigamos siendo. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, han salido muchísimas cosas, pero quizás a mí me gustaría como navegar en tres posibles escenarios. Intervenir también cuando queráis, ¿eh? Esto es un diálogo, somos los que somos, o sea, es casi un espacio íntimo, así que adelante con cualquier interrupción, pregunta, levantad la mano si queréis reaccionar a algo que se dice. A mí me gustaría entrar un poquito primero en las implicaciones de esas atracciones que habéis estado presentando aquí, ¿no? Esta atracción entre lo biológico y lo biosintético, esa capacidad de manipular que tiene esa capacidad de imaginarte un futuro, imaginarte algo más allá de lo que es lo que existe ya, esa especie de seducción, ¿no? Seducción que hay en investigar, en curiosear, en modificar, en tocar. A ti también te pasa, Joacu. Yo creo que lo tuyo es un ejercicio de seducción. Has estado en una atracción y desafección con la máquina y con tus interfaces constantemente. Y luego, Mónica, también me parece que ese ejercicio de... Bueno, esa idea del cítrico como
como ese impulso original de quererlo cuidar, esa especie de fascinación sobre un elemento. O sea, ¿cuál es realmente el papel de esa atracción y también de esa desafección en los distintos ámbitos que estáis tocando? Las prácticas biosintéticas, la interfaz humano-máquina y la manipulación, no hacia el monstruo, pero sí hacia una vida mejor. Hay cierto punto de esperanza, cierto punto de horror. ¿Quién quiere entrar? No sé, si queréis, no sé, comento yo un poco. A mí me parece que o sea, ya como has avanzado antes, ¿no? Que realmente no es lo mismo el concepto de monstruo que el de la quimera, ¿no? O sea, la quimera es una posibilidad monstruosa, o un sueño de ese monstruo, más cerca, mientras que el monstruo pues es como o se define, ¿no? Desde el siglo XIX como una brecha en relación a la naturaleza, algo que es incorrecto, que se sale de las especies, ¿no? No sé, de hecho hay un ámbito que viene de la palabra ceratos, del griego, ¿no? Que es la ceralogía, es el estudio de lo monstruoso, pero en lo que se centra la ceralogía en realidad es en el estudio de las anomalías físicas y de las malformaciones, ¿no? Específicamente. Y en ese campo, o sea, yo veo, ¿no? Como posibles conexiones entre esta imagen de Piccinini con lo que tú has estado hablando, que realmente hay seres que están dando de mamar a los otros, ¿no? Y yo creo que eso es muy impactante. Además hay pieles que son de verdad que utiliza, además de la silicona utiliza pelo auténtico. Y ese contacto con los materiales, con los cuerpos verdaderos, es lo que yo creo que genera ese doble movimiento de atracción y de repulsión, ¿no? Yo diría que eso es como la base de la adaptación biológica, o sea, que realmente en todos los procesos biológicos de simbiosis se produce rechazo, que en el caso de que se mantenga durante un tiempo suficiente, cabe la posibilidad de que se produzca una adaptación, una proximidad, una progresiva hibridación, ¿no? Pero los dos movimientos están siempre está esa lucha, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que es fundamental luego ya como esa reflexión que se puede hacer de manera más consciente sobre el cuidado de lo otro, ¿no? Eso que consideramos otro, que en el fondo es el cuidado de nosotros mismos, ¿no? Probablemente porque nosotros somos otros siempre, o sea, nuestros cuerpos son cuerpos compuestos, no puede ser de otra forma, y yo creo que cuando estamos cuidando esa diversidad, en realidad estamos como aceptándonos en nuestra propia diversidad, eso diría. O sea, yo creo que hay un movimiento ahí muy interesante, diría en el poscapitalismo, como has hablado, ¿no? del individualismo, de la individuación, y diría que aquí la quimera y el monstruo como sirven para romper esa definición del individuo, ¿no? Abren posibilidades indefinidas que es que no son o realidad o ficción, sino que muchas veces están entre medias. El propio concepto quimera muta, no es definible, o sea, es un concepto que es indefinible porque en sí mismo el concepto no lo permite, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, que ahí tenemos un territorio, como decías, de exploración epistemológica y política riquísimo, ¿no? Sí, sí. De cuidado. Bueno, me lanzo yo. Lánzate. Sí, a ver, a mí, por ejemplo, me vienen como varias, me vienen como imágenes, ¿no? Por ejemplo, de esta práctica que hago y algunos otros artistas hacemos con esto de sensores corporales y demás, me viene como la imagen de la performance de este artista checo que nos mostraste y de los injertos, ¿no? O sea, me viene como la imagen que el sensor un poco se injerta en la piel de uno, ¿no? No tan fuerte, aunque existía la posibilidad de meterse los sensores dentro. Pero mi colaboradora Marta Timón me dijo, no, porque te vas a freír un nervio. Dije, vale. Además tenía que ser de oro, de titanio, era muy... Pensamos ahí en mandarle una carta a Stellar que a ver si nos podía patrocinar unos sensores de oro, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también como a nivel como íntimo del proyecto, y me llama mucho la atención, Tere, que digas eso, porque sí hay como una búsqueda mía, como hay una exploración de sensualidad en todas estas performances con las máquinas y todo eso.
Pero sí, uno de los elementos del proyecto de crear la interfaz era poderte comunicar con lo otro, con la otredad. O sea, no lo mencioné, pero me llama la atención que salen esas ideas, porque en realidad el Joaquinator es el resultado de la intención no exitosa de comunicarte con una otredad. O sea, que fue imposible. Y entonces por eso nace la idea de crear esta máquina que posiblemente pueda hacer lo que yo no pude. Yo también voy a participar en plan por las imágenes un poco que me han venido. O sea, a mí me interesa, estas imágenes que has puesto yo creo que nos interpelan mucho, también porque muchas de ellas son muy antropomorfas, ¿no? Entonces nos vinculamos mucho con lo antropomorfo cuando yo que vengo como de las ciencias naturales, es verdad que la simbiosis realmente hay millones alrededor nuestro, pero son invisibles porque son entre bacterias, pero en realidad la evolución, por mucho que nos vendan que ha sido una competitividad a lo largo de los años, ha sido a base de la cooperación, ¿no? A base de esas relaciones de cuidado, como tú también decías, y de interdependencia de los unos y los otros. Entonces, a mí hay eso también creo que, o sea, que como al final nuestra interpretación o nuestra visión de muchas de estas obras, claro, está desde un punto de vista tan íntimo, humano, que no vemos más allá de eso, ¿no? Me parece muy interesante que como los tres bueno, sí, esto de la evolución, bueno, yo creo que una de las pensadoras y científicas más importantes que ha influenciado a todo el mundo ha sido Lynn Margulis, en ese sentido, ¿no? Es Lynn Margulis y todas bebemos de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero me parece muy interesante que haya aparecido la idea de cuidados, porque cuando hablamos de quimeras y de monstruos, lo último que aparece en el escenario es la idea de cuidados, ¿no? Estoy pensando a mí me ha venido la imagen de Maya Smrekar, esta artista que estuvo criando a un lobo, o sea, de alguna manera que estuvo dándole el pecho, o sea, generando su propia, digamos, la subida de la leche, digamos, provocado por el acercamiento de un lobo pequeño, y se genera una relación como de cuidado, pero también una relación que se vio desde el punto de vista científico y también social, se entendió como una cosa para rechazar, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que estemos primero utilizando, por un lado, a un ser vivo para una relación así, y segundo, pues esta relación tan íntima que puede ser entre la madre y un hijo, esta crianza? Señores, faltan 3 minutos para que dé comienzo el espectáculo. Pensé que era un aviso de incendio. Yo también estaba a punto de echar a correr. Ya pasa. No se quema nada, aparece todos al suelo. Es un ejercicio de los americanos, ¿no? Que de protegerse de la... No sé, me parece interesante esta idea de los cuidados, pero también me parece interesante esa especie de... Nosotros parece que lo tenemos muy claro, pero sí que es cierto que socialmente este tipo de prácticas, y no solo socialmente, sino también con algunas disciplinas, ese tipo de prácticas son prácticas casi monstruosas, ¿no? O sea... Sí, totalmente, ¿no? Yo me encanta porque yo tenía también por aquí a Margulis, pero ya digo, igual es demasiado, ¿no? Como meternos en esos temas, pero me alegro mucho que la haya sacado, ¿no? Porque me parece fundamental en estos temas hablar de simbiogénesis y bueno, yo creo que en el ámbito del arte precisamente hemos recogido con muchísimo interés estas teorías que en el campo de la ciencia pues generan como muchas disidencias y muchos problemas de aceptación. Y, perdón, más cerca, sí, es que sí, como estoy aquí compartiéndolo. Y bueno, no sé, yo o sea, hablaba antes eso del cuerpo compuesto, ¿no? O sea, teniendo en consideración que si nosotros sabemos que dentro de nuestro cuerpo un 10% somos bacterias, pues es que, o sea, no somos otra cosa que quimeras o monstruos, ¿no? O sea, somos seres que no tenemos una identidad única, a menos que la queramos conformar culturalmente. Entonces, yo creo que ahí el concepto de quimera, a lo largo de las prácticas artísticas, sirve precisamente
para hablar de esas negociaciones, de esas fricciones, de los injertos constantes que se producen a nivel cultural entre modos de pensamiento, entre fuerzas, ¿no? O sea, bueno, si pensamos, por ejemplo, en la quimera de Arezzo, pues que ponía antes del 2400, ¿no? Hace 2400 años, del 400 antes de Cristo. Yo he leído, yo soy profesora de iconografía en la facultad e intento ir como a los significados últimos de las imágenes con las que trabajo con mis estudiantes para que capten algo, ¿no? Y ahí existe la teoría de que en realidad lo que ahí se esté representando sea los ciclos del calendario agrario, o sea, en realidad una representación temporal, y soy consciente porque lo he estudiado, porque lo imparto, que muchos de los monstruos, muchos de las quimeras de la antigüedad clásica lo que representan en realidad son fuerzas de poblaciones distintas, son uniones de elementos que son potencialmente peligrosos en un determinado momento a nivel cultural, ¿no? Pero que también se valoraban mucho, ¿no? Pues si pensáis en los cíclopes, por ejemplo, ¿no? En tantas de estas representaciones en realidad tienen una base con... Señores, va a empezar. Ahora en inglés. A partir de ahora empieza el espectáculo. Y bueno, pues creo que es interesante cuando hablamos de quimeras o de monstruos ver esas fusiones temporales, esa apertura a elementos que no están bien definidos, que son problemáticos, que están en ficción y que esa fricción, o sea, es nutrición también, ¿no? Nos produce esa atracción de lo nutritivo, de lo que llega, que es una fuerza renovadora, ¿no? También es importante, ¿no?, por lo que tú decías, que al final generar desde el arte todas esas narrativas quiméricas ayudan a contraponer, ¿no?, a esa narrativa quimérica del mercado como única opción, ¿no? Porque al final esa narrativa de la lógica capitalista se acaba como siendo la que mande, ¿no? O sea, que de repente ellos utilicen la palabra quimera, bueno, ellos utilicen la palabra quimera como esa definición de un algo que está dentro ya de una lógica mercantilista, ¿no? Que decías tú al principio con la biología sintética y con que habían llamado quimera a este cerdo humano que habían creado, ¿no? Pienso que en ese caso, al escuchar los vídeos, ¿no?, del científico español, porque eso era bueno, se montó, digamos, un proyecto cofinanciado entre Canadá y España, en realidad, ¿no? Y había un científico español hablando de ello, hablaba de la quimera, y yo creo que en el fondo estaba evitando hablar de la parte humana que había dentro del cerdo. O sea, dentro del cerdo hay unas células humanas, ¿no?, que se insertan, que se desarrollan, solo le dejaron vivir hasta los 28 días, ¿no? Luego, por cuestiones éticas, mataron al hombre cerdo, pero creo que el problema es si eso es un hombre o no. Es que si tiene una parte de ser humano, ¿no?, de mujer, de hombre, pues ahí hay un problema, ¿no? Yo ahí justo... Hay una pregunta que me había estado como haciendo en juego a mis amigos cuando se ponen a hablar de la macrobiota y la microbiota, etcétera. Como pensamos como en qué momento, o sea, qué masa de células se convierten en ti, ¿no? O sea, como una célula tiene conciencia, no sabemos, yo no sé, 2, 3 mil millones, ¿no? Pero en qué momento, o sea, tu personalidad entre la flora bacteriana que tienes y todo el mogollón, o sea, ¿en qué punto como brinca de ser mucha a ser conciencia, ¿no? O sea, entonces como por todo esto que, o sea, como de cómo estamos compuestos, ¿no? Y bueno, como ya nada más porque me recordó también una imagen que hace un par de años que estaba en México hablando con mi chamán. Y él estaba muy sorprendido porque me decía, pero tú eres mexicano, eres español. Digo, no, soy mexicano. Digo, mi abuelita hablaba náhuatl. Pero me veía raro, como me veía muy alto, así. Me decía, no, tú creo que eres un híbrido. Como me decía, era una mezcla ahí de culturas, ¿no? Entonces me recordó esta escena. Bueno, ahora que hablas de México y de los híbridos, una de las mayores operaciones, creo que políticas racistas, tremendamente coloniales, además, fueron las grandes pinturas de castas en México.
que son las pinturas que, bueno, que van representando las distintas posibles mezclas que hay y les dan nombres como salto atrás. O sea, son barbaridades. Buscad pinturas de castas y ver las definiciones que dan a cada una de las nuevas razas que surgen del mestizaje, ¿no? Entonces, algunas que son como contienen mucho futuro y tienen mucho deseo, pero hay otras que son tremendamente, denigrantes, ¿no? Directamente salto atrás es un ejemplo. Tenemos una reacción. Dos cosas. Tomando lo último que has dicho tú, en el Museo de América, que está aquí en Madrid, ahí están las mejores colecciones justamente de las pinturas de castas. Sí. Entonces hay como, yo creo, claro, las colecciones creo que son como 30 cuadros diferentes mostrando estos híbridos y hay como 3 o 4 colecciones diferentes de estos cuadros. Entonces hay más grandes, más pequeños y en algunos también se mezcla todo lo que sería la propia naturaleza salvaje y mestiza del lugar. Entonces hay algunos que son dentro de las casas y muestran, digamos, a estos híbridos, a estas familias, que a mí me recuerda un poco también a las familias cuando éramos pequeños jugábamos a las cartas. Entonces muestran estas familias y otros en el medio de la naturaleza que también lo muestran. Entonces, son realmente increíbles. Pero bueno, no era por eso por lo que quería intervenir. Un comentario yo aprovechando ya me tocó. No, y a mí es que, claro, lo del cerdo humano, yo digamos, también lo sabía, pero principalmente yo me voy un poco también a la cuestión que estoy comentando. En el fondo, todas estas hibridaciones no son hibridaciones, digamos, hasta qué punto estaremos con cuestiones de ética, con cuestiones de comercio y con cuestión de empresa. Es decir, no son hibridaciones que surgen de una manera, ni siquiera a nivel de investigación sensible, sino es decir, ok, vamos a hacer un híbrido de cerdo y hombre para ver hasta qué punto el corazón del cerdo, el hígado del cerdo, todo lo que tenemos del cerdo, que ella está haciendo investigando directamente con el cerdo de cómo se puede implementar dentro del hombre, se puede también desarrollar para que no haya rechazo por parte del hombre. Entonces, el objetivo fundamental de ese es crear tejidos, o sea, poder tener cerdos recambios, el único que te sirven de recambios, los tejidos del riñón, del no sé qué, o sea, es de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De crear estos cultivos biológicos, ¿no? Que nos sirven para reposición. Claro, que ahí no hay ninguna inocencia, yo no sé, también porque Teresa lo está planteando, a mí me gustaba mucho de este plan, como todo muy bonito. No, es decir, no es bonito, no es sensible, no es, yo me voy con Basurama, y estamos en la basura de mierda hasta aquí, y lo estamos permitiendo y lo estamos aceptando. ¿Por qué? Porque hay unas grandes empresas, unas grandes multinacionales, unos intereses económicos, médicos, políticos detrás, que de alguna manera están potenciando todo esto. No es una investigación inocente, digamos, es una investigación con muchos intereses más o menos ocultos, que yo creo que cada vez son menos ocultos, ¿no? Solamente era esto. No, clarísimamente. O sea, no era una pregunta, lo siento. Era una pregunta. Era un statement. Ahora te contestamos. 2 statements. No, pero sí que es cierto. O sea, queríamos ahora entrar un poquito precisamente en todas estas consideraciones éticas, porque yo quería empezar con las buenas noticias, con la belleza, con la vulnerabilidad, con esa especie de atracción, porque es cierto, o sea, estas cosas creo que nos mueven también, ¿no? Y mueven a muchos artistas, por ejemplo, Maya mismo, o la gente que ha trabajado en simbiótica, ¿no? O sea, que se ha planteado, después de generar tejidos que casi son tejidos que son artificiales, pero son de células propias, pueden llegar a controlar ordenadores, pero bueno, ¿qué pasa después con ese tejido? ¿Esto es un ser vivo? ¿No es un ser vivo? ¿Qué tipo de relaciones planteamos en esa manipulación, también desde las artes, ¿no? Esto es un problema ético, y luego también hay otros problemas éticos de muchos científicos y biólogos que tampoco aceptan determinado tipo de prácticas artísticas porque su propio código deontológico no les permite, de alguna manera, manipular, sobre todo en el propio cuerpo humano, no nos lo permite. Entonces se alejan de este tipo de prácticas artísticas que son muy experimentales y muy radicales y dicen, no, yo en este proyecto no quiero tener nada que ver porque ni es científico ni es ético para mí. Entonces, eso también dificulta estas relaciones entre arte, ciencia e incluso tecnología, porque hay muchísimas.
Y yo creo que estos son debates éticos que aparecen ahí y que me gustaría que tratarais un poco a ver cómo os habéis encontrado en este tipo de debates, en este tipo de situaciones y cómo lo interpretáis. Sí, a ver, yo por ejemplo he visto que, o sea, por ejemplo ahora con mi trabajo en el laboratorio, en el proyecto de Body in Transit, que no son cosas tan delicadas como la biología sintética y eso, ¿no? Son cosas de psicología cognitiva y demás. Pero, por ejemplo, la confrontación como de metodologías, yo creo que tiene dos filos la cosa. O sea, yo creo que hay metodologías que evidentemente son nutritivas para ambos sitios. Pero tejer los lazos no es ni rápido, ni sencillo, ni nada. O sea, es muy complejo. Yo recuerdo cuando estaba en el laboratorio de robótica y empezaba a hacer el proyecto de doctorado, ¿no? Me acuerdo que una primera cosa que me dio mucha gracia es cómo se lo contaba a mis amigos artistas y cómo se lo contaba a mis amigos ingenieros, que lo traducía de forma distinta, pero es que si no, no me lo entendían. Y creo que lo mismo, que si es muy útil. Bueno, ahí también como que le quería poner una metáfora del poliamor con todo esto. Es que como que cada campo tiene sus propias reglas y no puedes agarrar un campo con las reglas del otro. O sea, que tienes que entender cómo habla uno, qué necesita y qué te pide, y el otro lado también, y ahí entenderte, y no es sencillo. Como de eso quería tirar. Y otra cosa que quería decir también era que a mí me parece como esencial el toque del arte en los campos científicos, justamente para esquivar este tardío capitalismo que nos está destruyendo a todos, a todas, porque yo creo que justo lo que me viene a la cabeza Octavia Butler con el libro de La estirpe de Lilith, que ahí son súper quiméricos estos alienígenas, pero es una lógica completamente, o yo me atrevo a decir que es completamente antirracista, anticapitalista, porque son unos seres, que es muy interesante que este libro nazca en Estados Unidos, ¿no? Donde el racismo ha sido tan fuerte, donde tienen una obsesión biológica por lo distinto, ¿no? O sea, y por el cuidado de lo distinto. Es como, aunque sea peligroso incluso, como los humanos dicen, ustedes son súper peligrosos, pero están súper ahí pillados, ¿no? Sí, les atrae mucho, ¿no? La estética. Y la personalidad peligrosa de la humanidad, ¿no? Dice, ustedes se autodestruyeron, ¿no? Pero y de todas maneras están tratando de mezclarse, ¿no? Entonces, bueno, por eso como una frase que me parece increíble de un autor que se apellida Justice, de la Academia de los Nativos Americanos, que es como el activismo en la imaginación también, ¿no? Creo que ahí el arte es esencial, como en la tecnología, imaginar tecnologías diversas, otros usos, ¿no? Bueno, o sea, antes has hablado de los problemas de comunicación y yo me acordaba perfectamente, ya os he dicho que yo era la única que estaba de arte en el proyecto en el que estuve, ¿no? Claro, y estaba como sola, ¿no? Y estaban los filósofos que recibían a los tecnólogos, a la gente de ingeniería genética. Yo es que los recuerdo así, o sea, se ponían así los filósofos, ¿no? A intentar concentrarse a escuchar lo que decía la otra gente. O sea, para mí era un circo aquello increíble. O sea, los diálogos que se producían, porque cada cual hablaba, no había una convergencia, ¿no? Sino que en general lo que había era una confrontación constantemente. Entonces era muy interesante. Y bueno, llegó un momento que yo también tenía que exponer ahí un poco qué es lo que había sucedido en el ámbito de las prácticas artísticas en el bioarte. Y ahí sí que, claro, me quedé sola. O sea, llevé como una gama de ejemplos bastante más amplio de las que tenía aquí y nadie me contestó. No hubo... Claro, hubo un shock. Y yo me di cuenta ahí del poder que tienen estas prácticas y me di cuenta también de que, de cierta forma, lo que comentábamos antes, que son de alguna manera isletas, pero son isletas que hay que proteger, ¿no? O sea, porque las experiencias que se desarrollan dentro de este territorio tienen una capacidad, yo creo, tienen una capacidad de transformación social, aunque sea poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que, evidentemente, al no ser educativas, ¿no? Como tal,
hay un problema de comprensión en muchos casos. No sé, yo lo he visto, por ejemplo, tenemos aquí a Santiago Morilla, que acaba de cerrar es bioartista y acaba de cerrar una exposición en Centro Párrago sobre mirmecologías, sobre relaciones interespecies, y mis estudiantes del máster, que están estudiando nuevas tecnologías y nuevos medios, les cuesta ver, cuando llegan a temas de bioarte, les cuesta ver que eso no tenga una dimensión educativa y que sea simplemente como verlo como práctica artística, ¿no? Es algo que hay como un problema ahí grande, ¿no? Y eso genera muchas veces esa idea de que es un riesgo innecesario con las biotecnologías, que es una amenaza que no hay por qué asumir porque ya bastante tenemos con el debate tecnocientífico, ¿no? No sé, bueno, yo lo veo muy imprescindible, desde luego. Sí, o sea, desde mi punto de vista ayudan a complejizar el discurso, ¿no? Que eso siempre es positivo, pero bueno, o sea, a mí me interesa mucho lo que tú decías de la traducción, ¿no? Cómo hablas a cada uno. Al final es que muchas veces, o por lo menos nosotros lo experimentamos así, o sea, es que somos mediadores del proceso artístico. O sea, para que el proceso artístico suceda, tú tienes que mediar con todos los agentes con los que te vas encontrando, ¿no? Y al final el proyecto es todo ese proceso para que suceda, ¿no? Porque ahí es como donde está sucediendo un poco la cosa. Es verdad que yo sí que quería apuntar con el tema ético, sobre todo, pues nosotros con quien más trabajamos son con comunidades, ¿no? Que ahí también hay hay mucha corresponsabilidad y se intentan establecer, pues eso, metodologías de corresponsabilidad a la hora del desarrollo del proyecto, pero es verdad que, claro, pues hay problemáticas, pues eso, de frustraciones, de cansancio, de extracción de conocimiento sin retorno. Pues en estos proyectos siempre hay muchas, pues eso, conflictos en torno a estos temas y me imagino nosotros, pues ahora eso que estamos en otro proyecto también más pues con científicos del CSIC, con comunidades de la Cañada Real y tal, pues claro, es que ahí la fricción es permanente, ¿no? Porque es como, está muy bien trabajar desde lo real, ¿no? Para identificar necesidades reales que puedan ser apoyadas y transformadas a través de prácticas científicas que están en proceso, que a veces están súper desconectadas de las necesidades sociales, pero al mismo tiempo, claro, desde la Cañada también es como, oye, espérate un poquito, o sea, otros que vienen aquí porque las fotos salen muy bonitas, o sea... Sí, como veis que no me habéis dado bola con los códigos deontológicos, creo que estás apuntando una cosa muy interesante, que es a veces estas relaciones entre arte, ciencia, tecnología, se leen bajo este código como un ejercicio de extractivismo, ¿no? O sea, bueno, yo vengo aquí, voy a sacar la información, voy a sacar los datos, en el caso de los artistas con respecto a los científicos, voy a sacar información o voy a sacar masa crítica en las relaciones con las comunidades, o incluso de los científicos con creadores que dicen, no, yo lo que quiero es que me soluciones, pues, digamos, las metáforas, las visualizaciones y me des ideas, ¿no? Entonces, estas relaciones casi extractivas que tenemos son muy difíciles de superar. ¿Cómo lo veis? Yo no sé si tenéis preguntas. Nosotros estamos aquí enredados en un debate. A ver, sí, por allá. Por acá. Por allá. Que sepáis que, como nos van a cerrar en 10 minutos, después hay como un picoteo, y entonces podemos seguir con todas las preguntas. Pero lanza tu pregunta. No sé si es tanto una pregunta o bueno, quería compartir. A mí hay un texto que me encanta, que es el de Love Your Monsters, de Bruno Latour, Ama tus monstruos. Y me parecía pertinente en este contexto del que estamos hablando, ¿no? Porque él hace la metáfora en relación a la tecnología. Como si hubiéramos creado un monstruo, que sería Frankenstein, y nos hemos desentendido de él cuando hemos visto que actuaba como no queríamos, ¿no? Entonces, él realmente, a mí me parece como muy importante esto porque muchas veces delegamos a otras agencias que no son precisamente las creadoras la gestión de los problemas tecnológicos, ¿no? Y esto me parece como muy importante porque al final son las farmacéuticas o son las transnacionales o son las... Digamos, hablabais al principio, ¿no? De que hay un problema de representación, ¿no? De cuáles son dónde se toman las decisiones, ¿no? Respecto a la tecnología en este caso, ¿no?
Entonces yo creo que hay que amar a esa creación que no nos podemos ir a casa directamente a pagar y a decir, bueno, pues que se desarrolle libremente, ¿no? Y los artistas, en este sentido, nos metemos en unos follones tremendos y no podemos desentendernos de esto. Si generamos un biotopo o generamos una relación con inteligencia artificial que esté controlando una máquina y esto está produciendo afecciones y subjetivaciones que no podemos realmente prever, pues tenemos que estar ahí amando a nuestro monstruo, ¿no? y aprendiendo con él, ¿no? O con ella. No sé, bueno, ya era una reflexión así a bote pronto, pero no es tanto una pregunta, lo siento. No, está bien, está guapo. Sí. No sé, no nos queda mucho, yo creo, para no lo sé cuánto tiempo, cuando ha empezado ya el espectáculo, pero no sé cuánto nos queda. Yo creo que tenemos todavía una última ronda vuestra. Sí. Si vale, bueno, yo, aparte de la Expo de Santiago, que me parece que tiene que ver con estos temas en cuanto a relaciones interespecie, ahora mismo es que tenemos otras 2 exposiciones como mínimo que yo sepa que han sido, pues aquí en Madrid, por ejemplo, hemos tenido Raw Materia Prima de Moisés Mañas, que también trabaja sobre el tema del golem, ¿no? Y esos espacios indefinidos con la tecnología, que es problemático, y hay otra exposición que se llama Ensembles and Monsters ahora mismo en el Kunsthaus de Dinamarca hasta el 30 de junio, o sea, por eso decía al principio que creo que es un tema que es bastante importante y que va a seguir estando cada vez más presente porque tenemos muchísimos monstruos a los que amar, ¿no? A los que integrar y a los que cuidar y ver cómo nos podemos relacionar con ellas, con ellos. Y bueno, hay otro comentario antes de terminar que quería hacer y es por ver un poco cuáles son esas implicaciones no éticas y esa responsabilidad del arte en este territorio. Hay una historia que recuerda a George Gessert, que es uno de los principales especialistas en arte genético y artista también, y que, bueno, él habla de la experiencia de Larry Miller, que es un artista que entre 1989 y 1993 hizo una serie de performance que llamó Copyright Your DNA, entonces se dedicaba, bueno, exigía tener la posesión sobre su ADN, pero además hizo como unos formularios para intentar concienciar a toda la gente que pasara por allí. Claro, Gessert lo que dice es el 93, pero dice, es que en ese momento no había absolutamente ningún tipo de debate de biotecnología ni bioética ni nada en Estados Unidos, cuando realmente todo eso estaba ya muy evolucionado. Entonces sí que creo que es muy importante, o sea, que ahí las prácticas artísticas abren una brecha fundamental, probablemente generan desconfianza, desconcierto en muchos casos, ¿no? Pero creo que desde esa posición muchas veces cultural periférica sí que van estableciendo unas reflexiones que van poco a poco generando un mínimo pensamiento crítico, una reflexión sobre la mera incomodidad de por qué el cactus con los pelos resulta que me produce esa sensación y me pongo a debatir con un montón de otra gente sobre si es real o no es real el cactus con los pelos, ¿no? O sea que yo creo que abren territorios, desde luego, y que son muy útiles, aparte de las formas de activismo biopolítico y bioartístico que están impulsando de manera directa a través de Hack Labs o espacios, ¿no? Más con esa dimensión social. O sea, yo creo que todo eso es importante. ¿Puedo meter un momento? Sí. Cuando del cactus me ha parecido tan gracioso. Que hay una obra de una artista californiana, creo, que ya estuvieron investigando justamente sobre la producción de cactus sin pinchos. Entonces dijo, no me acuerdo del nombre, tendría que buscarlo ahora. Entonces ella dijo, vale, los pobres cactus ahora no tienen pinchos para defenderse de los animales y sobre todo del ser humano. Entonces construyó un armazón con pinchos con un sensor. Entonces cuando la persona se acerca al cactus, sale el armazón y encierra el cactus para protegerlo de la presencia del ser humano, ¿no? Entonces me parecía también, digamos, otro punto, digamos, de cómo las máquinas también pueden de alguna manera construir o ayudarnos a construir o a mejorar este ambiente también de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, es que son muchas cosas ahí, supongo que se quedará para el picoteo, que también está bien. A ver, yo creo que, se me va, lo único que se me vienen muchas ideas se me van. Yo con lo que no se me va es que cuando leí esta idea que está en la teoría decolonial,
esta cosa de un activismo de la imaginación. A mí me parece que todas estas incursiones artísticas lo que generan es esa posibilidad, como de imaginar otras cosas. Igual, por ejemplo, muchos proyectos como los de CAC, bastantes que no son ni reales, ¿no? Son más mediáticos. Bueno, o están en debate. Pero la pura posibilidad de imaginar cosas de otra manera, y sobre todo yo creo que de lógicas no neoliberales en esta época, aportan muchísimo. O sea, como simplemente imaginar vínculos y tecnologías, por ejemplo, inservibles, innecesarias o desobedientes, yo creo que es un aporte que luego además puede ser tomado por la gente que la está produciendo las cosas. Yo en realidad ya no tengo mucho más que decir, simplemente, apuntar la idea esta, que como para mí lo más importante es eso que decía, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto es como ese proceso de generación de conversación donde el conocimiento empieza a fluir en muchas direcciones, ¿no? y retroalimenta y va a unos lugares y otros, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablaba con los hortistas, ¿no? que teníamos como muchas conversaciones de sobremesa, que es al final donde suceden las cosas, ¿no? Y claro, ellos decían, claro, tú tienes todo este discurso artístico, pero es que eso es lo que nosotros llevamos haciendo como 20 años y es como, ya. Totalmente de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo, pero ahí está, ¿no? O sea, de qué manera estas prácticas artísticas junto con vosotros vamos a otro lugar, ¿no? Porque vosotros estáis pensando esto desde hace 20 años, pero no se visibiliza a través de unas narrativas, ¿no? que permeen mucho más allá de la sociedad, ¿no? Socialmente. Bueno, pues muchísimas gracias. No, tienes una otra. Bueno, ya os interrumpo, que ella sí que os quiere lanza, no. Que lo primero, oye, muchísimas gracias. Si al menos de mi parte no habéis recibido más dudas, yo es que todavía estoy flipando con todo y asimilando todo. Y es que muchas gracias y muchos aplausos porque os lo merecéis, de verdad, es una pasada. Y lo único, o sea, sí que me quedaría charlando más tiempo, lo único que ya no resido en Madrid, entonces el transporte público es un desastre. Dos cosas. Lo primero, hablar con teatros del canal, porque yo llevo asociaciones, pero también incluso con colegas y familiares, que muchos están estudiando, tanto ramas artísticas, ya sea de FP o de universidades o cosas nuevas, performance, etc. Querían acudir aquí, pero es que yo era la única que tenía acceso, porque salían como 9 plazas y veo que está petado. Pero por la página web no podías. Entonces es como, esto tienen que corregir porque había mucha gente interesada. Lo que sí, como no han podido venir, montar un podcast, porque les va a molar esto un montón. Arte y tal, os animo a eso. Y mi duda era, si aparte de montar un podcast, que eso es un lío, ¿tenéis alguna red social o demás porque, por ejemplo, con las artes artísticas que hacéis, pero ya no artes artísticas, sino los conceptos que tenéis, ¿utilizáis alguna plataforma en la que lo contáis o describís? Porque es que hay gente que está estudiando eso. Pues yo no sé si eso lo van a proporcionar, ahora os lo dirán. O sea, yo creo que todos tenemos alguna forma. Yo no soy muy mediática, pero soy académica, entonces los académicos siempre colgamos las cosas. Yo por lo menos, sí, como estuve trabajando en ese proyecto, pues luego hice mi artículo de investigación que está colgado, que en este caso se llama Hacia una caracterización de las prácticas artístico-científicas actuales relacionadas con la vida científica. En fin. Ahí tienes mucho. O sea, ahí sí que desarrollé ampliamente toda la dimensión ética y filosófica. Hoy no ha dado tiempo, pero era muy bonita la conversación. Ya, nosotros tenemos redes sociales y todo eso, somos muy malos generando la teoría, porque siempre decimos que la teoría nos la pasamos por la práctica y nos la pasamos practicando y no llegamos nunca a escribir nada. Y bueno, yo también cuelgo cosas académicas y tengo el Instagram. Bueno, casi todo es... Bueno, la página web se llama arterobótico.com, ahí está todo. Es más fácil el nombre. Y así para cosas, estas cosas raras, no son raras. Está también la red ACTS, y si ahora vas a la web, miras una cosa un poco atractiva, pero estamos a punto de sacar una muy atractiva, donde también todo el mundo podrá publicar también todos estos, o sea, desde artículos hasta actividades, hasta cualquier cosa, y también estamos en Twitter, red ACTS.
Y nada, pues muchísimas gracias a todas las que habéis venido, a vosotras tres y nada, a por las fricciones creativas y a por los desplazamientos, porque son necesarios en todos los ámbitos, y a por mover las disciplinas en favor de las indisciplinas. Vamos a moverlos activamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Tere.